Hola, muy buenas tardes. Bueno, en este caso hoy vamos a hablar de la velocidad de pérdida, componentes que la afectan, cómo afecta el ala y recursos que se toman para evitarla. Obviamente que es un tema muy importante a tener en cuenta. Sabemos que el ala sustenta porque tiene velocidad, superficie y coeficiente de sustentación que circula la capa límite laminar, luego turbulenta que circula sobre electrodos. Un ángulo de ataque que al aumentar va a ir aumentando también la velocidad del aire. Pero hay un punto en que el ángulo de ataque, a medida que aumenta, la capa límite laminar empieza a perder velocidad, la turbulenta también empieza a perder velocidad y su punto máximo es cuando llega a lo que se llama ángulo de ataque crítico y coeficiente de sustentación máximo. Se produce un desprendimiento en el extrados del ala y el ala entra en pérdida. Acá vemos el coeficiente de sustentación, es decir, aire en velocidad que pasa sobre el extrados acelerado por la forma que tiene el ala y por el ángulo de ataque. En este caso es uno de los perfiles que va a haber a lo largo del ala, porque los perfiles, después lo vamos a ver, pueden ir cambiando tanto en posición con respecto al fuselaje como en la forma del perfil. Este sería, ¿qué tipo de perfil? A ver, lo pensamos un momentito. Si sustenta cuando el ángulo de ataque es cero, es un perfil asimétrico. Va aumentando el coeficiente de sustentación, es decir, se va acelerando el aire que pasa sobre el extra 2, la capa límite, se acelera a medida que aumento el ángulo de ataque hasta que llega un punto en que el coeficiente de sustentación es máximo y llega a este punto donde el coeficiente de sustentación es máximo, el ángulo de ataque es crítico y el ala entra en pérdida. Entra en pérdida, deja de sustentar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que vuelva a sustentar el ala y vuelva a tener coeficiente de sustentación? Disminuir el ángulo de ataque, es decir, bajando la nariz. Es una cosa que hay que tener siempre en cuenta. El avión vuela porque tiene alas, pero necesita superficie, velocidad y coeficiente de sustentación. Si el coeficiente de sustentación llega al máximo y su ángulo de ataque es crítico, el ala deja de sustentar. Vamos a ver ahora la velocidad de pérdida. Yo le voy a demostrar cómo podemos reducirla. De qué forma podemos recordar esta fórmula importante para tener en cuenta los factores que afectan a la velocidad de pérdida. La obtenemos de la siguiente manera. De la fórmula de sustentación, considerando que la sustentación es igual al peso, lo reemplazamos en esa fórmula. El coeficiente de sustentación va a ser el máximo en el momento de la pérdida y la velocidad va a ser la velocidad de pérdida. Entonces me queda, reemplazo sustentación por peso, el CL máximo, por la mitad de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, velocidad de pérdida por superficie. Transponiendo términos, me queda que la velocidad de pérdida es igual, esto 2 se está dividiendo, pasa multiplicando,
el peso es directamente proporcional, 2 veces el peso sobre el coeficiente de sustentación máximo por la densidad por la superficie. Este cuadrado pasa a ser potencia cuadrada, pasa raíz cuadrada de toda esta fórmula. ¿Qué es lo importante que debemos ver acá? Que la velocidad de pérdida aumenta con el peso, es directamente proporcional. Mayor peso tengo, mayor va a ser la velocidad de pérdida. Si mi coeficiente de sustentación aumentara, va a disminuir la velocidad de pérdida. Si la densidad del aire disminuye, es decir, con la altura, a medida que aumenta la altura, disminuye la densidad del aire, con lo cual aumentaría la velocidad de pérdida. La superficie se supone que nosotros no la podemos modificar. Después vamos a ver en algún caso en que hay flaps que sí que modifican un poco la superficie, pero en principio esto no lo modificaríamos. CL máximo, el perfil siempre va a tener el mismo coeficiente de sustentación máximo. Entonces, recordar, la velocidad de pérdida es directamente proporcional al peso. En primer lugar. ¿Pero qué más? ¿Pero qué más debemos ver? Que la velocidad de pérdida no solamente es proporcional, es decir, aumenta con el peso, sino que habíamos visto que ocurre en los virajes. En los virajes se produce el mismo efecto de que si aumentáramos el peso. ¿Por qué? Porque hay una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga más el peso generan una componente que es como si nosotros estuviéramos aumentando el peso del avión, de la aeronave. Con lo cual, en el viraje, y a tener en cuenta, aumenta la velocidad de pérdida. ¿Por qué? Porque habíamos visto de su fórmula que aumenta con el peso. Entonces tenemos doble efecto en los virajes. Atención, esto ocurre muchas veces a baja altura, cuando estamos en básica y vemos que nos vamos a pasar del eje de la pista, tiramos para atrás, aumentamos el factor de carga, aumentamos, o sea, producimos el mismo efecto de aumentar el peso, o sea, aumentamos la velocidad de pérdida y como si eso fuera poco, también recordamos que aumenta la resistencia inducida. ¿Cómo hacemos para recuperar la pérdida? Recordamos, bajamos, o sea, con la actitud, bajamos, reducimos el ángulo de ataque. Perfecto. Ahora vamos a ver, pasamos a ver cómo afectan, de acuerdo al tipo de ala que tengamos, vamos a tener distintos tipos de pérdida. O sea, lo que interesa en cualquier ala es que nosotros tengamos un aviso previo para la pérdida. Entonces, lo ideal es que sea, y no, sin perder los alerones que están normalmente próximos a las puntas de ala. Con lo cual, sería necesario que tuviéramos que la pérdida se iniciara en la raíz del ala. En las alas rectangulares ocurre esto. Alas en planta rectangulares, ocurre que entra en pérdida primero en la raíz del ala, con lo cual tenemos un aviso sin haber perdido la capacidad de los alerones, el control de los alerones. En cambio, en las alas tipo flecha progresiva,
que son los aviones normalmente comerciales, tiene tendencia a entrar en pérdida en las puntas de ala. Un momentito que le voy a mostrar este tipo de alas. Esto sería ala en planta rectangular, característica conveniente que entra primero en pérdida en la raíz del ala, siento el temblor de la pérdida, yo sin haber perdido los alerones. ¿Cómo lo recuperamos? Bajando la nariz. Ala en flecha progresiva tiene tendencia a entrar en pérdida en las puntas de alas primero. Entonces, ¿dónde están? Casi siempre están los alerones. Bueno, ¿cuál es el medio, la forma de contrarrestar esos efectos? Lo que hicieron los ingenieros, los constructores, fue producir lo que se llama alabeo. ¿Qué es el alabeo? El alabeo o torsión es modificar ya sea el perfil o la posición, el ángulo que tiene el perfil del ala a lo largo del ala, de raíz del ala a la punta del ala, van cambiando ya sea la incidencia, podríamos llamar, del perfil con respecto al fuselaje, y también puede ir modificando el perfil del ala. Entonces, ¿cómo se llama el cambio de incidencia o de posición del perfil con respecto al fuselaje del ala? Se llama alabeo o torsión geométrica. El cambio que se pueda hacer del perfil, de la forma del perfil, a lo largo del larguero, a lo largo del ala, se llama alabeo aerodinámico. Entonces, ¿qué puede ser que ocurra? Necesitamos que entre en pérdida primero en la raíz del ala. Lo más probable es que haya en la raíz del ala o cerca de la raíz del ala perfiles simétricos con una buena incidencia respecto del fuselaje. Y hacia las puntas, esa incidencia o alabeo geométrico vaya disminuyendo. También puede ser que en las puntas de ala tengamos perfiles asimétricos y en la raíz del ala, eso lo pueden llegar a observar ustedes cuando vean aviones tanto en los aeropuertos o en los aeroclubes. Los aviones de poca velocidad van a tener seguramente perfiles de espesor, de buen espesor y de y muchas veces asimétrico. Los aviones de alta velocidad tienen normalmente perfiles delgados. ¿Por qué? Porque no necesitan o no les interesa tener el coeficiente de sustentación alta. ¿Por qué? Porque durante la velocidad alta prefieren de la fórmula de sustentación, lo que más le importa es la velocidad, no el coeficiente de sustentación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de sustentación lo que hace es producir un efecto contrario. Acelera tanto el aire sobre la superficie del ala, a cierta velocidad volando en crucero, que se producen efectos de compresibilidad. El aire se empieza a volver compresible cuando sobre el ala llega el aire a la velocidad
del sonido. Es decir, a Mach 1 empieza a aparecer lo que se llama onda de choque, y detrás de esa onda de choque aparecen, por efecto de compresibilidad, cambios en la densidad del aire y en la temperatura, y desprendimientos. Entonces, es una tercera forma de resistencia, y al mismo tiempo, si nosotros seguimos acelerando, esa onda de choque se va corriendo hacia el borde de ataque, y puede llegar a producir lo que se llama pérdida de alta velocidad. Por eso les comento, muchas veces van a escuchar que en los aeroclubes dicen que, bueno, haciendo una pasada, un planeador, un avión a alta velocidad, a baja altura, al tirar para atrás, entro en pérdida de alta. Y no es cierto eso. Eso es, ¿qué pasa? Al tirar mucho para atrás, aumentamos el factor de carga, que es lo que habíamos visto, que pasaban los virajes. Aumentamos tanto el factor de carga que es como que le aumentamos muchas veces, varias veces, el peso al avión, con lo cual entra en pérdida por el efecto de aumento de peso, no por alta velocidad. La pérdida por alta velocidad se da por efecto de compresibilidad a altas velocidades. Bueno, creo que con esto estamos terminando lo que es pérdida. Sí les quería comentar sobre dos cosas. Recordar que una cosa fundamental es que ustedes sean conscientes de la actitud que debe tener el avión. Cuando hay un incidente, una falla, lo primero que se debe hacer es verificar la actitud. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que el avión debe volar, que si sabemos qué actitud, al saber qué actitud tenemos, sabemos qué velocidad tiene normalmente. Entonces, la actuación o performance es igual a actitud más potencia. Lo primero que hacemos en una emergencia es verificar la actitud. ¿Qué le hacemos? Permitimos que el avión vuele. Bueno, con esto creo que he finalizado. Pato Ledwith es mi canal en YouTube. patoledwith@gmail.com es mi mail, si quieren hacerme algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias y buenas tardes.